Buenos días. Hoy he ido al bosque, que como hacía tiempo que no iba, y como siempre ha sido bastante fructífero. En fin, estaba un poco melancólico esta mañana, debido, pues no sé, ayer salí un poco de fiesta y me levanto tarde. Y no tenía un humor demasiado allá y tampoco me apetecía demasiado irme al bosque, pero por mis experiencias anteriores, objetivamente, he dicho, si vas, te va a valer la pena. Porque siempre ha sido así. Porque te cambia el estado de ánimo. Entonces, me he despertado, me he hecho, lo comentaba en algún otro caso, mi rutina para cuando me levanto tarde, me despierto, me doy una ducha fría, me hago un café descafeinado para poder dormir luego a la siesta y salgo a la calle. Y me expongo a la luz solar todo lo que pueda y eso me centra los relojes los ritmos circadianos. Y pues me he ido al bosque y lo primero que he notado ha sido que en cuanto he salido de casa me he encontrado mucho mejor, súper bien. La luz como que, ¿cómo no? La luz te despeja, te despierta y te pone en órbita. Y luego pues he estado paseando por el bosque, solo me llevo la libreta y las llaves cuando voy al bosque. Y he estado pensando en mis cosas. Y es uno de esos momentos en los cuales uno tiene para pensar en sus cosas, que creo que son momentos que a veces, bueno, que habitualmente se echan en falta hoy en día. Que la gente está muy centrada en hacer cosas y no le da nada de tiempo a tener tiempo para no hacer cosas, para pasear. Pero ¿para ir a dónde? Da igual, no vas a ningún lado, vas a pasear. Porque el hecho de pasear per se ya te va a hacer, ya es el reward, el premio que necesitas. Y así ha sido. Yo me he ido con la cabeza un poco hecho un lío y ha sido empezar a pasear y, joder, te despeja, ¿eh? O sea, la naturaleza te hace conectar mucho y te hace pensar en tus problemas, pero no solo te hace pensar en tus problemas, te hace pensar en tus problemas de forma positiva y de forma reflexiva. Te obliga no a verlos como algo oscuro que dices, joder, qué marrón, a ver cómo lo afrento. No, 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 estás ahí y lo rumias. Y vas pensando y lo rumias. Saltas de un tema, saltas a otro y le das vueltas. Y, y es algo que sucede mucho, que sucede de forma natural en la naturaleza. En el día a día lo puedes forzar con sesiones de meditación, pero el pasear y el pasear entre árboles o en una playa o en cualquier sitio natural tiene algo que vibra con nuestro ser. Pero esto no es lo que quería comentaros en el vídeo. Eh, Como muchas otras veces que me he ido al bosque, me he descalzado, especialmente ahora en primavera, que no hay castañas que pinchan como demonios y que el suelo está relativamente blandito por las lluvias. Y pues he estado un rato descalzo y luego me he estado sentado durante media hora en un tocón, pensando en mis cosas y escuchando los sonidos de naturaleza, identificando diferentes sonidos y dándole vueltas a mis cosas, dándole vueltas a mi propio estado de ánimo, que es algo que hacemos poco, es decir, uy, ¿cómo me sentía cuando me he despertado? ¿Y cómo me sentía luego? ¿Y cómo me he sentido cuando he salido de casa? ¿Y cómo me siento ahora que estoy en el bosque? Vaya, pues ha habido cambios. Y seguro que no han sido aleatorios. Eso me da que pensar de por sí, porque generalmente somos muy malos empatizando para con nosotros mismos en diferentes situaciones de nuestra vida. Esto es algo que la meditación es lo que te da bastante esta perspectiva. Porque lo primero que tienes que aprender en meditación es empezar a meditar y aprendes a observarte a ti mismo como un sujeto ajeno. Y empiezas a verte a ti mismo como, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Y puedo cambiar ese sentimiento. Y, y después de la sesión de meditación, ¿cómo me siento? ¿Me siento mejor? ¿Me siento peor que antes? ¿Me siento diferente? ¿Estoy enfocando de forma diferente los problemas como lo estaba enfocando antes? Y esa introspección, ¿cómo decirlo?
vamos a decir, esa externa introspección, porque te miras a ti mismo, pero desde una perspectiva externa, o introspección desde una perspectiva externa, es muy rico, porque muchas veces te das cuenta de que estás enfadado y, por ejemplo, dices, no sabes por qué, y dejas de estar enfadado. O te das cuenta que los sentimientos duran bastante poco, muchas veces. Y también te das cuenta de de momentos en los cuales no tienes ningún sentimiento más que tranquilidad. Y, en fin, esas son cosas que dan que pensar y que he estado pensando últimamente. Pero el caso es que en el bosque, pues como hacía bastante tiempo que no iba descalzo, que no andaba bastante descalzo, me han empezado a leer las plantas de los pies, bastante. Sobre todo en cierta parte que era de grava y que se ha alargado más de lo que me esperaba porque me han modificado el camino. Pero he dicho, bueno, pues te aguantas y vas descalzo, toda la rutita que tenías pensado y luego vuelves a casa. Y ha habido momentos en los cuales literalmente decía, me duelen mucho los pies. Me están doliendo mucho los pies. Sé que no está sangrando, sé que no estoy dañándolos seriamente, pero me duelen mucho los pies. O sea, me duele la planta del pie, me duele mucho. He estado a punto de ponerme los zapatos en algún momento. Y he decidido no hacerlo por varios motivos. Bueno, lo primero me ha dado para pensar otra vez sobre el dolor y cómo interpretamos el dolor, que es algo de lo que haré seguramente un live en Somovers. Pero por otro lado me ha dado perspectiva, como siempre. Como decía en el vídeo de meditación forzada, el dolor te obliga a estar en el momento. No puedes estar en ningún otro sitio. Solo puedes pensar en, ¿dónde voy a dar el siguiente paso para que duela menos? Y te da perspectiva también de la vida, porque dices, fíjate, qué poco nos duelen las cosas hoy en día. Y en otras épocas el dolor era un, un constante a lo largo de la vida. Siempre tenías dolor por algo, por alguna... Y ahora no. Hoy en día vivimos súper cómodos. Entonces el dolor te ayuda a resetear tus baremos, a poner en perspectiva lo que valoras en la vida y cómo y te trae a la realidad otra vez y ver lo maravillosa que es la que tenemos. Y por otro lado, te das cuenta cuando haces algo de este estilo, que me ha recordado a los peregrinajes de semana, peregrinajes no, a la gente que hace los pasos en Semana Santa descalzos, me ha recordado, o me ha hecho pensar que cuando haces este tipo de cosas, una exposición voluntaria al dolor, podríamos llamarlo pura cabezonería, es algo que también experimentas cuando empiezas a correr descalzo y empiezas a decir, me estoy quemando la planta de los pies, me estoy quemando y lo estoy notando. Te da baremo otra vez, porque si lo haces con cabezonería y en lugar de hacer caso a tu primer instinto de decir, cúbrelo y protégelo, dices, no, nos jodemos y seguimos. Empiezas a pensar, ¿qué pasaría si estuviese en una isla desierta y tuviese que ir descalzo? ¿Qué pasaría si tuviese que andar X kilómetros descalzo porque no hay otra opción, porque por lo que sea no tengo zapatos, y es porque se han roto, porque se han perdido en el accidente? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo llevaría? Pues creo que todos este tipo de situaciones te ponen un poquito en perspectiva y te hace pensar en eso y te prepara un poquito. Porque cuando acabas, te das cuenta de que pues lo has pasado y que tampoco te has puesto a llorar ni te ha paralizado el dolor. Era como, bueno, duele y duele más o menos, pero aquí seguimos. Y de lo que te das cuenta también es que generalmente la escala de dolor que tenemos no es tan reliable. No puedes confiar tanto en ella como te piensas. Porque yo, por ejemplo, estaba en el bosque y decía, es que me duelen muchísimo los pies. Pero luego lo piensas y dices, bueno, pero lo dicho, no me he paralizado, no me he tirado al suelo, no he llorado, no nada. Y dices, bueno, pues a lo mejor esto que en ese momento decía, es que me duelen mucho los pies, a lo mejor la escala de dolor absoluta era un 6 o un 5. Y dices, vaya, si eso que me dolía mucho lo he pasado y al final, pues, oye, no tengo ningún daño en la planta del pie, ¿hasta cuánto podría ser capaz de aguantar? Y eso es lo que lo que me ha hecho pensar. Y esa es la perspectiva que te da hacerte este tipo de retos, igual que las duchas frías, igual que exponerte a todo lo que te da miedo. Te pone en la perspectiva que dices, si esto que en el momento me decía, esto es durísimo, me duele mucho,
lo he superado y bien y tampoco ha sido para tanto, ¿hasta dónde soy capaz de llegar? Y la respuesta es, eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que te piensas. Porque en ese momento pensabas que el dolor era mucho, pero ahora lo piensas y dices, no, no era mucho, no. Y estas pequeñas exposiciones constantes a la incomodidad, al dolor, al frío, a cualquier tipo de estresor, lo que hacen es eso, diariamente. Te dicen, no, 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 no. Tú piensas que estás dando de ti el 80%, pero no es verdad. Eres mucho más capaz de lo que te piensas. Puedes hacer muchas más cosas y es capaz de tolerar mucha más responsabilidad y mucha más dolor de lo que te piensas. Y es bueno saber eso. Es bueno saber eso porque se extrapola a otros ámbitos de tu vida, por ejemplo. ¿Cuánto trabajo eres capaz de aguantar antes de quemarte? Pues a lo mejor eres capaz de trabajar mucho más y de disfrutarlo más también, antes de decir no puedo más. A lo mejor, en lugar de estudiar 5 horas, puedes estudiar 8. Y a lo mejor empiezas a meterlo y dices, pues oye, pues no era para tanto. Yo pensaba que me iba a acabar súper quemado, pero no. Y 3 horas de estudio o 3 horas de trabajo o esta mentalidad sumado o integrado a lo largo de tu vida, creo que tiene el poder de cambiar mucho como a donde vas a acabar llegando. Es un poquito bueno, un poquito no, mucho, un pequeño libro, un ebook que está por ahí que se llama The Flinch, que lo encontré por recomendación de un canal de YouTube, que habla precisamente de eso. El flinch, según el autor, es ese sentimiento de miedo y de me quiero ir, esto no lo quiero hacer, que te aparece antes de cualquier situación difícil a la que no te quieres exponer. Una ducha fría, te van a dar un puñetazo en artes marciales, hablar con una chica, una entrevista de trabajo, esa sensación de decir, no, me voy, antes de un discurso. Pues lo que argumenta el autor es que ese reflejo, que a nivel evolutivo tiene su sentido, porque si ves un oso decías, venga, hasta luego. Hoy en día está sobreactivado. Te salta demasiado y nos parece que lo que vamos a hacer va a ser terriblemente peligroso y difícil. Y generalmente no lo es. Generalmente solo es una ducha fría. Generalmente sales y das un discurso en público y a todo el mundo le gusta. Entonces, este tipo de cosas, de exposición al frío, de el dolor, de meditar, de exponerte a cualquier cosa que te dé miedo, es lo que te enseña, digamos que resetea el flinch y te enseña que no es tan difícil, que no es tan duro, que solo tienes que empezar la empresa que tienes en la cabeza. Y que es lo que en el lenguaje cotidiano de toda la vida se diría que forja carácter.